Hola, bienvenidos a todos. Por si acaso, vamos a iniciar en un par de minutos. Estamos corrigiendo algunas cosas técnicas, pero sí, ya se corrigió. Hoy, qué gran convocatoria tenemos. Gracias, Marcela. Y a Fernanda. Estamos llegando a las 820 personas, 30, ha aumentado mucho. Yo creo que estamos en condiciones de empezar. Em, bueno. Estamos ya siendo las 15:01 en Chile, y puedo decir en Chile porque ya vimos algunos comentarios de personas que nos están viendo desde el extranjero en el chat. Muchas gracias por unirse en este tiempo. Este espacio va a ser de 1 hora, como saben, en donde habrá una exposición por una experta en lo que hablamos, ¿cierto? Lo hemos titulado como sesiones del ciclo de webinar eh, para cuidados paliativos universales en la atención primaria y también con enfoques de nivel secundario en la APS. Nos interesa por sobre todo que puedan tener estos nuevos conceptos donde los cuidados paliativos universales ya, como saben, ya se están instalando. Tenemos ya 4 sesiones previas y ahí me quiero tomar, son 15 segundos para mostrarles no sé si alcanzan a ver este como eh, comunicado, ¿cierto? Que desde Salud Digital sale con los temas que tenemos en marzo. Ya recién tuvimos bomba elastomérica el 4 de marzo. El día de hoy tenemos el tema de manejo de heridas en personas con enfermedades terminales. Y para eso los invitamos a todos a poner mucha atención. Va a ser 1 hora de exposición en donde tenemos una invitada que un segundo, Isabel, y la presento. Eh, Queremos también saludar primero a Marcela, que es parte de la mesa. Ahí está diciéndola con la manito. Y también no sé si está disponible para hablar, pero igual mencionar a Carolina Neira, ya que es To- una de nuestras. ¿Está por ahí? Todavía no está como panelista, estamos Ya, solucionando los accesos, así que al final le podemos dar unos espacios. le damos un Tina. espacio. Perfecto. Igual mencionar a Carolina Neira que nos está ahí esperando y en apoyo a esta estrategia, especialmente en lo que tiene que ver con el trabajo que ha sido en insumos de enfermería para nuestra canasta CPU ha sido un aporte. Quien es jefe de departamento de enfermedades no transmisibles de la División de Prevención y Control de Enfermedades. Quiero igual dejarlo mencionado desde ya y agradecer su tiempo también en poder aportar con nosotras. Y dándole de inmediato espacio a nuestra expositora, que está ahí, si pueden ver, se llama Isabel Aburto. Buenas tardes, Isabel, muchas gracias por su tiempo. Quiero No, dar gracias a algunas, ustedes. quiero dar decir algunas palabras en relación a su currículum, que creo que es súper importante que puedan conocer aquellos que todavía no la conocen. Isabel es enfermera egresada de la Universidad de Concepción, investigadora clínica, diplomada en control de gestión, infecciones asociadas a la atención de salud y manejo de heridas y ostomías, especialista en manejo de heridas, directora y fundadora de la Fundación Instituto Nacional de Heridas, presidenta de la Sociedad Chilena de Heridas y Úlceras, asesora del Ministerio de Salud en estos aspectos y evaluadora de proyectos Funded y Journal Salud. Eso en cuanto a aspectos académicos. Y también queremos dar algunos, no sé si han visto nuestro webinar en ocasiones anteriores, decir algo en relación a nuestro expositor que también hable del humano. Y desde ese punto de vista, Isabel nos dice que le encanta el diseño de interiores, nadar y caminar en cerros, estudiar, ver películas románticas y viajar por el mundo y tener muchos amigos, ¿ya? Recordar siempre que somos personas y desde ese punto de vista nos gusta destacar algo de ello. Muchas gracias, Isabel, por su tiempo. Sabemos que una persona muy preparada y por eso yo estoy muy entusiasmada y muy contenta que participe con nosotros. También, si me da un segundo, antes de que darle la palabra, también mencionar a Carla Escalona, que también es parte de la División de Atención Primaria. Hola, Carla, para que puedas saludar a las personas. Médico paliativista. Carla.
Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la gran convocatoria. Veo que hay muchas personas conectadas. La verdad es que para nosotros como equipo de atención primaria, un motor muy importante es poder hacer esta entrega, estos espacios de aprendizaje con la red y dejar estos espacios también abiertos para comunicación, para poder ir fortaleciendo las competencias de los equipos de cuidados paliativos universales. Así que muy agradecida de que todos y todos quienes se han conectado y también, por supuesto, de la gran expositora que hoy día tenemos acá acompañándonos. Y espero que esta sea una instancia muy rica para todas y todos para poder recibir este aprendizaje y también poder ir resolviendo dudas respecto al manejo de esta temática que es tan importante en nuestros pacientes. Muchas gracias. Gracias, Carla. Mencionar también que ya se me estaba olvidando con la emoción, porque no puedo creer que estemos en 1.500 personas. Muchas gracias. Yo creo que ahí se demuestra también la gran red que tiene Isabel. Por ahí también está Carolina, ya muchas gracias también por estar, que también la presenté. Mencionar algunas instrucciones brevemente respecto a cómo funciona esto. Recuerden que pueden escribir en el chat, pueden hacer las preguntas en el chat que van a ir siendo contestadas a medida de lo posible en colaboración con personas que trabajan en conjunto con Isabel. Probablemente al final las podemos mencionar, mis disculpas, al final lo hacemos. Y también van a ser seleccionadas algunas preguntas de acuerdo al tiempo que tengamos disponible para hacerlas de forma verbal a la experta. También hay un link de asistencia que recién puso Marcela, que es un Forms, el cual recordar que ayuda tanto como para tener una claridad de quiénes participaron, en dónde están y qué cosas ustedes piensan que serían temáticas relevantes para incluir en futuras capacitaciones. ¿Ya? No hay un certificado de asistencia y eso siempre lo aclaro porque es bueno aclarar reglas, ¿ok? Esto es una capacitación abierta. Ahora sí, Marcela, ¿algo más? Bien, vamos Isabel, muchas gracias. No, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. En realidad, yo trabajé en el Hospital de Salvador con pacientes con cabeza y cuello y por lo tanto, para mí es muy importante tomar este tema, que es un tema que hay mucho que trabajar y me encanta que el Ministerio de Salud hoy en día, en tan corto tiempo, hoy en día tenga una canasta de prestación que... que yo creo que va a ser una vez más un pilar importante para los países latinoamericanos. Agradezco también a todos los profesionales de Chile que se están conectando y también a todos los extranjeros. Vi gente de Costa Rica, de Argentina, de Perú, de México, incluso de Estados Unidos, así que muchas gracias. Esta presentación es el manejo de guía en personas con enfermedades terminales y como tengo una hora para presentar, vamos al grano. El propósito de esta presentación es proporcionar a los participantes los conocimientos y habilidades necesarias para el manejo integral de heridas en personas con enfermedades terminales y de fin de vida. Vamos a ver algunas cosas generales de cuidados paliativos universales para meternos de lleno en materia lo que es la prevención de los pacientes con lesiones por presión, el manejo de las heridas crónicas, cómo se abordan este tipo de pacientes, el manejo de la úlcera isquémica no revascularizable que tiene un formato distinto, el manejo de las heridas con cáncer, que yo creo que todos están esperando, según su estadio y algunas recomendaciones. Entonces, para no ocupar espacio. Parece que la adelanté. Ahí sí. Entonces tenemos que la definición de cuidados paliativos universales es la atención integral orientada a mejorar la calidad de las personas que padecen enfermedades graves, terminales, mediante la prevención y alivio del sufrimiento. ¿Ya? Esta es la definición y por lo tanto todo lo que hagamos va a ser para eso, para la prevención y alivio del sufrimiento. En Chile,
Digo en Chile porque me tocó estar hace poco en España, donde vi cómo se manejaban a los pacientes también desde el punto de vista de paliativos y se dividen allá en tumorales y no tumorales, y acá en Chile se dividen en oncológico y no oncológico. En los oncológicos vamos a encontrar pacientes con cualquier tipo de cáncer avanzado o terminal, y en los no oncológicos, porque después vamos a ir haciendo algunas divisiones de qué vamos a hacer con estos pacientes. En materia de heridas, están todos los que son las enfermedades cardiovasculares, también las enfermedades respiratorias crónicas, las enfermedades neurológicas, progresivas, ¿ya? También las enfermedades renales hepáticas o metabólicas terminales y otras enfermedades como por ejemplo el VIH-Sida y el ELA, por ejemplo, la esclerosis laterales van a estar incluidas en estas otras enfermedades. Ahora, para la presentación vamos a ver el manejo de las heridas en personas con cuidados paliativos universales. La vamos a dividir en oncológica y no oncológica. En las oncológicas, y tanto en la oncológica como en la oncológica, hay un tratamiento que es transversal, que son todo lo que son la prevención de las lesiones por presión, ¿ya? Eso en cualquiera de estas dos ámbitos se va a producir. Y si bien es cierto, estos pacientes también van a poder tener algunos LESCAR, DAI o MARSI o Skin Tear, no lo vamos a tratar porque la idea también es usar el tiempo para el manejo de los tumores, porque el resto es más conocido y hay mucho más literatura internacional y nacional respecto a eso. Y vamos a ver cómo se manejan las heridas crónicas, que hoy en día cuando lo que yo he visto acá en Chile, que a veces cuando se diagnostica a este paciente como terminal, los manejos de heridas crónicas propias del paciente se manejan igual como terminal y deberían tener indicaciones distintas. Y vamos a ver en la parte oncológica, el manejo de los tumores o el cáncer, y el manejo no oncológico, específicamente cómo se manejan las heridas vasculares. Entonces, vamos a partir primero con el manejo de heridas no oncológicas. En lo que es las patologías no vasculares, lo que vamos a ver hoy día es algunas indicaciones con toda la evidencia correspondiente de prevención de las lesiones por presión. Y vamos a comenzar ahora con los pacientes que tienen problemas vasculares no revascularizables, ¿ya? En general, en una encuesta hecha por el Hospital de Salvador, por los cirujanos vasculares, ellos revelan que del 100% de los pacientes isquémicos, hay un 25% que no es posible revascularizar y tampoco poner hoy en día tecnología más avanzada como son las prostaglandinas E1, que hoy en día el Hospital Salvador las tiene. Por lo tanto, hay un porcentaje importante de esos pacientes que no se va a poder revascularizar y ese paciente debe tener una indicación de amputación, ¿ya? Pero la extremidad es del paciente y muchos de esos pacientes no quieren someterse a una amputación mayor. Entonces hay que ver qué hacemos con estos pacientes. Y ahí hay una diferencia. El paciente que tiene una momificación crónica, que es el paciente que está esperando una revascularización y ya tiene estas heridas isquémicas como las que estamos viendo en pantalla, aquí lo que nosotros hacemos por indicación médica, yo soy enfermera, la momificación siempre es una indicación del médico. Nosotros hacemos el procedimiento, pero el médico es el que indica la momificación. ¿Por qué hago mucho hincapié en esto? Porque la momificación es una amputación y por lo tanto eso es una indicación médica. Entonces, en estos pacientes que se van a revascularizar y tienen alguna posibilidad, nosotros vamos a ser muy cuidadosos en la momificación, que la vamos a hacer con povidona al 10% para secar esa zona, ¿ya? Y vamos en esa parte que está en contacto con la parte viable, la vamos a proteger con algunos bacteriostáticos como el diaquilcarbomail, más conocido como DAC, o algunas biconadinas como el PHMB, y manteniendo hidratada esa zona. O sea, vamos a darle importancia al ambiente húmedo. Y el resto de pie nos vamos a preocupar de hidratar. De manera que a medida que se vaya momificando, ¿ya? El paciente solo pierda las zonas necróticas, ¿ya? Y así
le damos también chance para que este paciente se haga todos los exámenes y el médico pueda revascularizarlo y ojalá podamos salvar ese pie, parte de ese pie. En cambio, el paciente que es un paciente isquémico no revascularizable y que decide no amputarse, la momificación es aguda. Y en otra parte del mundo, como lo que vi yo en España, lo hacen con alcohol yodado. En Chile no existe el alcohol yodado porque cuando había mucha iatrogenia, porque lo usaban en pabellón y se producían muchas quemaduras. Y es por eso que hoy en día o encontramos alcohol o encontramos povidona. Por lo tanto, una forma de hacer esta modificación aguda, de manera que este paciente no se nos vaya a morir por una sepsis, porque esta placa necrótica tiene mucho anaerobio, es pincelar estos dedos con alcohol primero, esperar unos 2 minutos que el alcohol se evapore para secarlo y luego dejarles gasas con povidona. Teniendo en cuenta que en el anterior paciente y en este paciente, siempre esos dedos no deben estar al aire, sino que deben estar protegidos, porque aquí tiene una carga bacteriana importante que al paciente se la puede traspasar a otras personas. Se recomienda realizarlo diario, después cada 48 horas. Y también esta zona que se ve eritematosa, también se recomienda pincelarla con povidona, a diferencia de la momificación crónica, ¿ya? Por lo tanto, ya aquí hay una diferencia, de manera que este pie, el paciente lo más probable que lo vaya a perder, se vaya a momificar prácticamente el 50%, pero evitando que el paciente no vaya a sufrir una sepsis y se muera por esto. Vamos entonces ahora a algo transversal, que son las prevenciones de las lesiones por presión, que su definición es el daño localizado en la piel y en los tejidos subyacentes por efecto de la presión o cizalla y que genera alteraciones de la oxigenación de los tejidos y posteriormente una necrosis secundaria. Las causas son la presión y también la cizalla, dos elementos que tenemos que prevenir. Algunas cosas de recordatorio, que la presión capilar está entre 12 y 32 milímetros de mercurio, y cuando esta presión capilar aumenta sobre el 32 milímetros de mercurio, se va a empezar a producir la hipoxia. Y algunos estudios revelan que las personas que tienen una presión de 70 milímetros de mercurio, durante 2 horas se va a producir una necrosis. Y esta cifra, por favor, anótenla en algún lado, porque es muy importante para lo que voy a hacer posterior, qué es lo que me sirve y qué es lo que no me sirve. Una de las cosas importantes es que para poder yo hacer un plan de atención, de prevención, tengo que aplicar escalas de valoración de riesgo. En el mundo hay más de 55 escalas hoy en día validadas, pero las que más se usan a nivel nacional e internacional son la de Braden para adulto, Braden-Q para pediatría, la NSRAS para neonato y el ELPO para la parte quirúrgica. Súper importante también estos pacientes que a veces entran a cirugía. La escala de Braden es una escala muy conocida que toma 6 puntos y de estos 6 puntos tiene números que les va, depende en qué condición está, y eso le va a dar un puntaje, ¿ya? Ese puntaje nos permite a nosotros hacer un plan de trabajo con actividades claves, ¿ya? Que son los cambios de posición, los ácidos grasos hiperoxigenados, cuánto tiempo el paciente puede estar sentado, qué tipo de SEM, que son los colchones antiescara, puede utilizar el paciente dependiendo del riesgo, y qué tipo de espumas y dónde coloco estas espumas hidrofílicas. Vamos a ver rápidamente cada uno de ellos. Los cambios de posición en riesgo alto se tienen que hacer cada 2 horas. El riesgo moderado cada 4, y el paciente que tiene riesgo leve, fomentar la movilización. En Latinoamérica, nosotros no es que nos sobre personal de salud para hacer todos estos procedimientos. Por lo tanto, son súper importantes estas escalas para saber a quién realmente le hago cada 2 horas y a quién le hago cada 4 horas. Y existen muchos instrumentos hoy en día para poder ordenar, como este reloj que estamos colocando en pantalla. Súper importante es que los cambios de posición es el que tiene más evidencia en la prevención de las lesiones por presión. Y vamos a ir viendo por qué.
Dentro de las recomendaciones están los ácidos grasos hidroxigenados, que son el que tiene más evidencia en cuanto a hidratación de la piel. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos hidroxigenados no solamente actúan en la epidermis, sino que actúan prácticamente también en la dermis y eso hace que la posibilidad de hidratación en los pacientes sea mejor. Se recomienda cada 8 horas en alto riesgo, a pesar de que el producto es capaz de durar 12 horas en la piel, pero igual en alto riesgo cada 8 horas, en moderado cada 12 y con riesgo leve cada 24 horas. Teniendo en cuenta que este es un producto, un dispositivo médico clase 2 y que es limpio y que una vez abierto dura un año. En cuanto a la sedestación, que es cuánto tiempo puede estar sentado la persona, si es que se puede, bueno, no todos los pacientes se van a poder sentar, en riesgo alto, 2 horas, con recomendaciones de un cojín alternante, ¿ya? Eso es importante. Y que el paciente se mueva cada 15 minutos mientras está sentado. Moderado, de 2 a 4 horas máximo, con un cojín estático o alternante. También con reposición de movimiento cuando está sentado cada 15 minutos y leve por un máximo de 4 horas con cojín estático. Ahora, en cuanto a los cojines alternantes, son cojines, son superficies dinámicas que funcionan mediante siglos de inflado y desinflado de aire que redistribuyen la presión y reducen el riesgo de lesión por presión en pacientes de alto riesgo. Por lo tanto, estos son los ideales para pacientes de alto riesgo. En pacientes con más bien con riesgo moderado a leve, está el cojín estático, que son superficies que redistribuyen la presión mediante sus materiales sin generar cambios dinámicos, siendo adecuados para pacientes con riesgo bajo o moderado, y lo encontramos en estos cojines, que son los viscoelásticos, los de aire, o estas combinaciones que son de gel y viscoelástico, dentro de los cojines que uno puede encontrar y que tienen evidencias para ayudar a la prevención, teniendo presente que el paciente igual se debe mover en la silla. En cuanto a las espumas, y aquí tengo, la pregunta es, ¿qué espuma colocamos y dónde? Las encuestas epidemiológicas internacionales revelan que la zona sacra o coxis es donde más tienen posibilidad de presentar una LPP, con un 30%. Después vienen los talones, con un 20%. Sigue los trocantes, todo lo que es las partes isquiáticas, los maleolos y otras zonas como la escápula, los codos, los occipital. Por lo tanto, cuando uno hace un plan de trabajo, vamos a ver que en alto riesgo se recomienda que uno proteja con esta espuma hidrofílica la zona sacra y talones, las moderados solamente la zona sacra y el leve solamente la zona sacra. Y la pregunta es, con tantas espumas hidrofílicas que tenemos en Chile, ¿cuál le coloco al paciente? Y tenemos muchas. Miren todas las que tenemos en Chile, y las que hay en el mundo, porque Chile va muy a la par de los países desarrollados que tienen insumos. Todas estas espumas hoy en día están en Chile. Hay de una capa, ya, hay que un poliuretano, que se usa más bien en herida, tenemos de 2 capas, tenemos de 3 capas y tenemos de 5 y de 7 capas, que son las que revelan que tienen las mejores absorciones que previenen la cizalla y la fricción, ¿ya? En una, en una, aquí tenemos una espuma hidrofílica de 5 capas abierta, tienen esta capa externa que es transpirable, ¿ya? En la segunda y tercera capa es donde están los polímeros superabsorbentes, que depende de cuánto polímero superabsorbente tenga, va a ser diferente de una espuma a otra en cuanto a la absorción. Tenemos esta cuarta capa, que es una espuma de poliuretano que permite absorber rápidamente el exudado y transfiere la humedad hacia el núcleo, hacia acá arriba. Y la capa de silicona, que es la capa que va en contacto con la piel o herida, con capacidad de que el retiro no sea traumático. Y como les dije, también están las espumas hidrofílicas de 7 capas que presentan mayor capacidad de absorción, distribución y retención de exudado en comparación con las de 5 capas, porque tienen más capas de absorción y de superabsorbente.
siendo más adecuadas para las personas que tengan un exudado más alto. En una evaluación que hemos hecho en nuestro centro de investigación con este equipo que se llama X-Sensor, hecho específicamente por Felipe Espinosa, que en este momento está ayudando con las preguntas, al igual que Daniel Espinosa, no es que sean hermanos, solamente coincidencia de apellido. Y en esta evaluación, en nuestro centro, colocamos esta pelotita de acero que tiene un peso de 2 kilos y que al colocar esta pelota en esta lámina que te va midiendo la presión, te da una presión de 827 milímetros de mercurio. Entonces, y estos son 2 kilos. Entonces, piensen ustedes cuánto puede pesar un pie que se apoya, una zona sacra, dependiendo del IMC del paciente. Y en una pantalla te da, en esta parte de roja, te da el punto de más alta presión y cuando pongo la espuma, ¿cuánto es lo que me disminuye? Teniendo en cuenta que lo máximo son 827 milímetros de mercurio. ¿Y cuánto es el rango cuánto es lo que evalúa a través de, cuánto es la capacidad de disminución constante de disminución de presión? Y mira el resultado. Ya, la parte de acá arriba están las espumas hidrofílicas de 5 y 7 capas de diferentes marcas comerciales acá que son internacionales, ya, y que están en nuestro país. Em, y si miramos el resultado y recordamos eso que les dije, anoten en algún lado, que sobre 70 milímetros de mercurio iba a producir una necrosis, van a ver que ninguna espuma baja la presión por debajo de los 70 milímetros de mercurio. Los mejores son de la empresa LBF con 440 milímetros de mercurio y la empresa Coloplast con 658, pero ninguna alcanza los mejores resultados. Recordar que esta evaluación solo estamos revisando la presión. Estas espumas tienen otros atributos, gran capacidad de absorción, evitan la fricción y la cizalla, que a futuro vamos a seguir trabajando en seguir evaluando cuáles son las mejores. En relación a la presión mantenida, nuevamente destaca la empresa LBF con la espuma de Smianifio con 89 milímetros de mercurio y un área de contacto, que es cuánto es lo que abarca, de 11,7 centímetros. Bastante buena, ¿ya? Em, Teniendo en cuenta que todas las espumas eran prácticamente del mismo tamaño. Sí debemos evaluar más adelante qué ocurre con los adhesivos de la silicona, ya que algunas enfermeras informan que algunos adhesivos de silicona producen maceración en la piel y eso se debe a la porosidad de la silicona, destacando el adhesivo de la empresa Molinque que no les produce eso. En relación a la espuma de 3 capas, que son las que están acá abajo, en color morado, vemos que se destaca la espuma de talón de la empresa Essity con un pic de presión de 404 milímetros de mercurio, bastante bueno, y con 83 milímetros de mercurio de presión mantenida y una gran área de contacto de 14 centímetros cuadrados. Aún nos faltan evaluar otras espumas y otras taloneras para poder enviarlo a ustedes y para que ustedes puedan tomar decisiones. Se destaca entonces en estas evaluaciones que colocar una espuma hidrofílica ayuda, pero no suple los cambios de posición. Y eso es súper importante, ¿ya? Le colocan la espuma, pero sí, dentro de su plan tiene que haber eh, em, que el paciente se le haga cambios de posición. Y es por eso que los estudios dicen que el cambio de posición todavía no ha podido ser superado. Veamos qué pasa con las superficies especiales para el manejo de las heridas por presión, para las lesiones por presión, que son cualquier superficie sobre la que puedo apoyar una parte del cuerpo, ya sea en diferentes posiciones, y cuya configuración física presente propiedades de reducción o alivio de la presión. ¿Cuáles son las recomendaciones? SEM dinámico para alto riesgo, y dinámico idealmente también en moderado, pero si no, estático. Y para los leves, estáticos. Algunas recomendaciones de los SEM dinámicos. Son superficies que distribuyen la presión mediante ciclos de inflado y desinflado de aire, reducen la presión continua, la cizalla y el riesgo de lesión por presión en pacientes de alto riesgo.
Estos SEM deben ser capaces de combinar los puntos de apoyo constantemente y manteniendo un microclima que mantenga la temperatura, la piel seca, que la funda, que lo cubre, permita el aseo. Em, Idealmente, que el SEM sea capaz de que uno le entregue el peso y la talla al paciente y el SEM, este SEM dinámico sea capaz de ajustar los cambios de presión, que conversando en Chile no existe, porque son carísimos. En España todos los pacientes tenían este tipo de SEM y no había ningún paciente que tenía ninguna LPP, ¿ya? Y son eran todos pacientes en fin de vida, ¿ya? Pero cada SEM costaba más de 13 millones de pesos. Habría que sacar los costos de efectividad de qué ocurre con eso. Entonces, y aparte de eso, destacar que los SEM tampoco reemplazan los cambios de posición y pueden generar algunas incomodidades de algunos pacientes, porque a veces el SEM es como que el paciente se siente que está en el aire. Lo que sí es importante, este que está aquí, que lo rayé con con una cruz, que es el que habitualmente compran en los Cefam, es de bajo costo, pero lamentablemente mantiene una humedad al paciente. Las celdas solo alcanzan 5 centímetros de altura, estas celdillas que están aquí, cuando debería tener por lo menos 12 centímetros. Y por lo tanto, su material es poliuretano no transpirable. Por lo tanto, si usted está pensando o que con esto va a solucionar el problema, nos llegan muchos pacientes a nuestra institución con este SEM dinámico, todos escarados. Entonces, es mejor no colocarle esto y a lo mejor ese dinero gastarlo en un SEM estático, como los que hay, que son los de aire, ¿ya? O viscoelástico. ¿Qué podemos decir de estos? Que distribuyen la presión mediante sus materiales sin generar cambios dinámicos, siendo adecuados para pacientes con riesgo bajo o moderado. No alivian la presión de forma activa y son menos eficientes que los de los anteriores. Los mejores de aire, como dije, son los viscoelásticos y los de aire, y son aquellos que son capaces de entregar una densidad mayor a 40 a 80 kilos por metros cúbicos. Permite que la inmersión del paciente sea leve, distribuye mejor la presión y mantienen una forma que disminuye los puntos de presión. Por lo tanto, cuando yo voy a comprar un SEM estático, me tengo que fijar en la densidad. Por ejemplo, espuma de baja densidad son aquellos que tienen menos de 30 kilos por metros cúbicos. Y por lo tanto, esa espuma no va a ser adecuada para la prevención. Eso era como, vimos entonces qué es lo que pasaba con los pacientes que no se pueden vascularizar, prevención del EPP, que prácticamente es transversal. Veamos ahora lo que es el concepto de pacientes terminal o fin de vida. Un paciente terminal es una enfermedad grave, progresiva, irreversible, sin tratamiento curativo eficaz, que su promedio de vida va a ser de 12 meses, son las expectativas de vida, ¿ya? Ese es un paciente que está en etapa terminal. Y en fin de vida es la muerte, que se considera un evento esperado y que pueden ser días o semanas. ¿Cómo uno se da cuenta que el paciente, por ejemplo, ya no quiere comer, ya no quiere beber, su saturación de oxígeno empieza a bajar y todos los parámetros de presión, de pulso, la parte respiratoria comienzan a disminuir? ¿Ya? Ahora, veamos qué pasa con eh, cuál va a ser el objetivo de estos pacientes cuando el paciente tiene una herida aguda o crónica en estado terminal, ¿ya? Ese paciente está pensado que va a durar 12 meses, pero yo he visto pacientes que a veces duran 2 o 3 años, ¿ya? Por lo tanto, aquí, en este estado, el objetivo, cuando el paciente tiene una herida, es curar para cicatrizar.
¿ok? Y por lo tanto vamos a tener que aplicar clasificación, valorar, anotar en la ficha clínica para que el enfermero siguiente sepa qué es lo que le están colocando, aplicar protocolos y organizar los cuidados de ese paciente, ¿ya? Por lo tanto, muy importante esto, porque lo que yo he visto es que a veces como que le colocaron el título terminal y a todos los tratan iguales. Aquí no es lo mismo. En cambio, el paciente que está en fin de vida, el objetivo va a ser cuidar más que curar. Aquí es súper importante el control del dolor, el control de la infección, el olor, el sangrado. Y por supuesto, a ese paciente le tenemos que dar un enfoque centrado en la persona, que la persona esté digna, que esté cómoda, que esté tranquila. Esa es la diferencia entre un paciente terminal y fin de vida. Y teniendo esto claro, uno puede manejar qué hacemos con los pacientes que tienen un cáncer por un tumor primario, que es el lugar donde comienza la enfermedad, o un cáncer en secundario, que es el cáncer primario que se disemina a otros órganos, a lo que se le llama metástasis. Em, Entre las heridas oncológicas, se dice que entre el 5 al 10% de los pacientes con cáncer pueden desarrollar este tipo de herida, generalmente en los últimos 6 meses de vida, con escasa probabilidad de cicatrización. Y aquí tenemos más o menos los porcentajes de ubicación: un 66% en mama, cabeza y cuello un 24% y en tórax un 1%. Y aquí tenemos una clasificación. Clasificaciones, no hay un consenso internacional de qué clasificación usar en herida para la parte oncológica. Hay varias, ¿ya? A mí me gustó mucho esta porque tiene que ver con la clasificación que todavía está vigente acá en Chile, que es una clasificación que sacamos el año 2000 a través de guías clínicas del Ministerio de Salud, en donde se clasifican clasificación general. Em, Están hechas, es una clasificación española por la GNAU, y esta clasificación se basa en esa clasificación. Entonces, yo siempre pienso y siempre siento que la gente latinoamericana, los profesionales latinoamericanos, no hay que meterle tantas clasificaciones y tantas cosas, porque el latinoamericano las hace todas. Tiene que ver diabético, tiene que ver úlceras por presión, tiene que ver heridas quirúrgicas, tiene que ver que todo esté funcionando perfectamente. Entonces hace de quemados también. En cambio, en otras partes del mundo hay profesionales que trabajan en, en todo lo que es específicamente. Por ejemplo, hay enfermeras encargadas solo para pie diabético, solo para prevención del EPP, pero aquí en Latinoamérica eso no pasa. Por lo tanto, siempre la idea es tener clasificaciones simples. Y por lo tanto, esta me gustó mucho porque está dividido en 5 estadios o tipos, y el tipo 1 se divide en dos: que el tipo 1A es zona del cáncer cerrada, está la piel intacta, pero puede tener algunos cambios, ¿ya? Que hay que estar atento para que no siga el estadio tipo 1B, que es donde está la zona del cáncer cerrada, que la epidermis está cerrada, pero comienza a aparecer una zona fibrosa con aumento de volumen, que puede palparse como una masa subcutánea. El estadio 2, que es una úlcera abierta que afecta la epidermis, dermis, papilar y reticular, y que puede haber exudado leve o moderado, y que es exactamente la misma como se clasifica en la clasificación general. El estadio 3 es una úlcera abierta que afecta hasta el tejido subcutáneo, puede haber necrosis frecuente, exudado abundante, posible mal olor y sangrado, ¿ya? Por lo tanto, si uno mira esta clasificación, es la misma clasificación general hasta el tejido subcutáneo. Y la tipo 4, que también es, por supuesto, una úlcera abierta y que va a afectar estructuras de soporte, donde ya hay sangrado frecuente, hay alto riesgo de infección, mal olor y exudado abundante. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Vamos a ver qué tengo que hacer en cada uno de los estadios. En el uno, las características, como decía anteriormente, es una zona con un cáncer cerrado y la piel intacta, pero estos pacientes que están en estado terminal, ya la producción de colágeno baja porque los fibroblastos se comienzan a disminuir su efecto y por lo tanto vamos a tener una piel menos flexible y más delicada. Y por lo tanto, nuestro objetivo va a ser cuidar la piel de esa persona. Una cosa importante es que sus duchas no sean con agua caliente, porque el agua caliente produce que se elimina lo que es el manto lipídico. Y por lo tanto, lo ideal es que las duchas sean con agua tibia. Si al paciente le gusta bañarse con agua caliente, que lo ideal es que sea por periodos cortos y que la última parte, la última ducha, el último segundo de ducha, se dé una ducha fría para que haya una vasoconstricción y no pierda la hidratación de la piel. Los jabones idealmente que sean cremosos, sin alcohol, ojalá con pH 5, que el paciente adopte esta cultura de hidratarse toda la piel. Las ureas al 10% hoy en día en Chile y en el mundo son muy baratas, así que eso es posible. Y en la zona donde tiene el cáncer, usar productos de mejor calidad, como son los ácidos grasos hiperoxigenados, también las cremas a base de ácido hialurónico, dimeticona o pantenol. Cualquiera de esas va a permitir que esa zona donde está alojado su cáncer, uno pueda mantener esa piel lo más hidratada posible. Que beba agua, que no fume, que no beba alcohol, que realice actividad física y, por supuesto, la protección solar en zonas expuestas. En el estadio tipo 1B, la zona del cáncer igual está cerrada, la epidemia está cerrada, pero vamos a tener estos pequeños aumentos de volumen, ¿ya? Pueden verse vascularizadas cuando presenta alta formación de vasos sanguíneos, porque hay una alta angiogénesis, como podemos ver, por ejemplo, en esta figura de acá, ¿ya? El tumor va a crear vasos para alimentarse y por eso se ve de ese color. Pero también vamos a ver que en este estadio podemos encontrar zonas cianóticas, como la que tenemos un poco acá, que está más azulada. Cuando existe hipoxia, una éxtasis o una necrosis, reflejando diferencia en la perfusión y oxigenación tisular, porque los vasos sanguíneos están dañados o colapsados, y eso hace que llegue menos oxígeno a la zona. Y por eso que en este estadio estas dos van a calzar. Los cuidados es contener el cáncer. ¿Cómo se hace eso? Todos los recomendaciones anteriores del tipo 1A, más lo ideal es que en esta zona, en esta parte, se usen espumas limpiadoras que nosotros usamos en la piel para los protocolos de herida acá en Chile. Hidratar idealmente la zona 2 veces al día, ¿ya? Con ojalá ácidos grasos hiperoxigenados, dimeticona o pantenol. Y proteger esa zona, porque cualquier roce puede abrirla, así que hay que protegerla con espuma hidrofílica, pero que contengan silicona o hidrogel. Idealmente, si es posible que estas espumas sean reposicionables, o sea que el paciente las pueda abrir, pueda colocarse y la pueda volver a colocar con una duración más o menos de 7 días. De lo contrario, fijar con cintas de silicona, no con una cinta cualquiera, porque esta piel está muy delicada. Y una cosa importante, evitar la presión en la zona. Y por supuesto, estos pacientes ya comienzan a tener un poco de dolor y hay que manejar el dolor. En el estadio 2, donde ya la epidermis y la dermis está expuesta, hay que evitar el aumento de carga bacteriana y que esa lesión siga profundizándose a la parte subcutánea y por lo tanto súper importante la limpieza de la piel con espuma limpiadora. Aquí los ácidos grasos los ácidos hipoclorosos como limpiadores de herida son muy útiles.
Y si bien es cierto, en un paciente que no es terminal, nosotros estas heridas las utilizamos habitualmente apósitos de silicona o simplemente espumas. En estos pacientes donde el sistema inmunológico está disminuido, la recomendación es comenzar a usar bacteriostáticos, de manera que podamos controlar esa carga y este paciente no se nos vaya a pasar tan rápido al estadio siguiente, que es el tipo 3, donde ya comienzan a tener los grandes problemas. Apósito secundario según la cantidad de exudado, la fijación con venda o cinta adhesiva y la curación podría ser 1 a 2 veces por semana, dependiendo de cómo vamos viendo la evolución de este paciente. Y en el estadio 3, aquí podemos encontrarlo con un paciente terminal o de fin de vida. Y aquí lo que vamos a tener que hacer, súper importante, es tratar la carga bacteriana, el olor, el exudado, el sangrado, ¿ya? Importante la limpieza de la piel. Aquí podemos usar ya idealmente limpiadores con tensoactivo, como la polixanía con betaína, debridamiento quirúrgico SOS, ¿ya? Aquí hay que tener cuidado porque a veces estos pacientes sangran, ¿ya? Em, Aplicar en principio bacteriostático, pero ya cuando ustedes comienzan a sentir que el paciente comienza a tener mal olor, hay que comenzar con bactericida, ¿ya? Porque empiezan a aumentar la carga, sobre todo de los anaerobios, y aquí en esta etapa se comienza a usar el metronidazol, que vamos a ver porcentaje y presentaciones, ¿ya? Apósito secundario, fijación. Idealmente las curaciones aquí, ya dependiendo del exudado, se hacen 2 o 3 veces a la semana en pacientes terminales. Y SOS en fin de vida. En fin de vida el paciente tiene que estar cómodo. No lo molesten con curaciones. Lo ideal en fin de vida, el paciente en estado en tipo 3, no hay que hacer las curaciones 2 o 3 veces a la semana. Si los apósitos que ustedes le pusieron logran retener los exudados, logran que no haya mal olor, ojalá 1 vez a la semana. Lo importante es que ese paciente en fin de vida esté cómodo. Y por lo tanto, en esta etapa no hay que debridar en fin de vida, porque al paciente lo único que le van a provocar es dolor y sangrado. Y por supuesto, el manejo de dolor siempre tiene que estar presente. Y en la etapa 4, que habitualmente es fin de vida, em, aquí es muy importante, y lo más probable es que haya estructuras de soporte ya comprometidas. Aquí vamos a manejar el olor, la infección, el exudado. Los cuidados van a ser de confort, de que el paciente prevenir el aislamiento. Y para eso es súper importante lo que nosotros vamos a hacer con este paciente, porque es muy importante mejorar la autoimagen y que el paciente esté tranquilo para que se pueda despedir de toda su gente. Por lo tanto, aquí los baños con espuma, a veces esa misma espuma que nosotros usamos para limpiar la piel de nuestros pacientes, nos sirve para darles baños de espuma. Tiene rico olor, los hidrata bien, uno no los tiene que movilizar tanto. Limpieza de la herida con limpiadores de herida. Aquí uno puede usar cloricina jabonosa también. Los limpiadores de herida es mucho más fácil, uno los moviliza menos. No debridar. Aplicar apósitos bactericidas. Y aquí ya el metronidazol puede aumentar de porcentaje a un 2%. Y aquí los apósitos de carbono activado, los superabsorbentes, cobran su importancia. Y la curación, como dije, es SOS y por supuesto no olvidar el manejo del dolor. Veamos algunas cosas interesantes que aprendí sobre todo en España, em, que es el manejo del olor ambiental, ¿ya? Que es algo complejo, porque, claro, es importante el manejo del olor de la herida, que la vamos a ver enseguida, ¿ya? Pero también el manejo del olor ambiental. Y una cosa así como dentro de lo que uno dice, ya, pero a ver, veamos qué cosas baratas y qué cosas más caras, porque obviamente no toda la gente tiene las condiciones. La arena de gato disminuye el olor porque tiene propiedades absorbentes y neutralizadoras. La mayoría de las arenas de gato están hechas de arcilla, que son capaces de absorber esos líquidos y lo que evita que las bacterias se descompongan
en materia orgánica y se produzca ese olor, ¿ya? Por lo tanto, es una buena recomendación y fácil de obtener, que se recomienda cambiarla cada 24 horas si el olor es muy intenso, o cada 48 horas, dependiendo si la arena está húmeda o no está húmeda. Otro de los manejos del olor ambiental es el café. El café enmascara los malos olores debido a su aroma intenso y dominante, que interfiere con la percepción olfativa y puede absorber parcialmente compuestos olorosos, aunque no trata la causa, por supuesto, del mal olor. Pero ¿qué produce el café en el cerebro? Percibe primero los olores más intensos. Y entonces el café es más intenso que el olor que habitualmente sentimos cuando un paciente ya está en etapa de fin de vida. Y lo otro, no hay que colocarle desodorantes ambientales, porque con los olores que emiten las bacterias se produce un olor peor, pero sí son importantes los neutralizadores de olores, que actúan modificando o absorbiendo las moléculas responsables del mal olor, siendo una estrategia bastante segura y, y fácil de adquirir. Este spray yo lo compré en el Líder y me costó 2.800 pesos. Y es un frasco que sirve para mucho, ¿ya? Y lo probé porque yo tengo un hijo que está fuera de Chile y que me viene a ver de vez en cuando, y que en la pieza donde él guarda sus cosas, obviamente no olía muy bien. Y dije, vamos a ver si resulta. Y por supuesto, le eché un poquito de spray y ya la pieza huele mejor. Así que algunas recomendaciones. Tener en cuenta que estos neutralizadores actúan sobre la amina y los sulfuros, que son los que producen las bacterias anaerobias cuando están presentes en la herida. Y otra cosa que también me hizo acordar de mi niñez, el alcanfor, ¿ya? El alcanfor actúa enmascarando los malos olores gracias a su aroma intenso y volátil. Cuando era muy pequeña, mi mamá siempre me ponía un alcanfor en la solapa. Mi mamá, claro, pensaba que era como el mentolatum, ¿ya? Pero claro, el alcanfor es un muy buen enmascarador de olores y cosas prácticas para tratar esta parte ambiental. Ahora, vamos al manejo del olor em, y aumento de carga bacteriana. En las heridas tumorales, la necrosis tisular y la proliferación de bacterias anaeróbicas y el exudado abundante y el hecho que el paciente esté inmunodeprimido favorece el aumento de carga bacteriana y la producción de compuestos responsables del mal olor. Las bacterias anaeróbicas van a descomponer em, tejidos y van a liberar lo que se llaman las aminas que dan ese olor fuerte, y los sulfuros que dan ese olor a podrido. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer con eso? Y aquí algo muy importante de lo que yo he visto a nivel nacional es que no hay que empezar hay que ir partiendo de lento, de lo más básico a lo más complejo. No hay que tirar toda la parrilla, porque ese paciente en fin de vida eh, a lo mejor puede durar más de un mes. Entonces tengo que tener las condiciones para ver qué hago en la última etapa de manera de poder mantener ese paciente sin olor y con carga bacteriana mantenida, controlada. Y por lo tanto, aplicamos apósitos con plata, pero que tengan menos de 1 miligramo de plata disponible. Y ojalá ese apósito sea gelificante, como los polivinil alcohol. ¿Por qué es importante? Porque importante es que no se pegue y por lo tanto aquí los gelificantes son importantes, ¿ya? Entonces, partimos con menos de 1 miligramo de plata disponible. La plata es un muy buen bactericida, mata los gram positivos y los gram negativos, destruye los hongos, por lo tanto, aquí no importa, los fibroblastos no están activos. Aquí lo que necesito es
el manejo del olor y de la carga bacteriana. Cuando yo veo que ya la condición del paciente todavía no soy capaz de controlar la carga, entonces aumento la concentración de las platas y ahí lo aumento a más de 1 miligramo de plata. Y aquí nuevamente los apósitos gelificantes, las carboximetilcelulosas específicamente, no los alginatos con plata, porque ya hemos visto que los alginatos en un momento nos juegan una mala jugada. En cambio, aquí las carboximetilcelulosas con plata, con más de 1 miligramo de plata, van a andar muy bien, porque no se van a pegar. Las platas nanocristalinas también andan bastante bien, teniendo presente que este paciente lo ideal es no curarlo todos los días. Cuando ya el paciente, a pesar de que le hemos puesto apósitos con plata, comienza a sentirse un mal olor porque los anaerobios nos van ganando la batalla, tenemos que empezar a usar el carbón activado, ¿ya? El carbón activado en apósitos. Hoy en día existen apósitos a base de carbón activado. Elimina el mal olor mediante absorción de las moléculas, siendo ampliamente utilizado este apósito para heridas con mal olor, especialmente en estos pacientes paliativos, ¿ya? Existen apósitos de carbón activado, existen apósitos superabsorbentes con carbón activado, pero si ya no tengo, no me llegó, no me lo compraron, lo que pueden hacer es sobre el apósito con plata, no en la herida, sobre el apósito con plata, comprar estas pastillitas de sulfaguanidina, las muelen en el mismo envase y con una agujita les polvorean el polvillo sobre el apósito con plata. Y algo que puede servir mucho también son los dulces de menta, de que el paciente mientras esté haciendo la curación chupe un dulce de menta, ¿ya? También le puede servir al operador, ¿ya? Porque el dulce de menta ayuda a disminuir la percepción del mal olor gracias a su aroma intenso y va a sentir esa sensación de frescor y actúa enmascarando sin intervenir en la causa del olor, ¿ya? Por lo tanto, son como pequeños tips que pueden ayudar. Y para que el paciente igual sienta que no tiene ese mal olor después que en los días posteriores de su curación, puede ser también bueno colocarle estas pastillitas al confort en su ropa, ¿ya? En algún bolsillito, colocarle unas pastillitas de Alcanfor que son de bajo costo y se pueden comprar en la farmacia. Si el paciente, a pesar de que ya lo estoy tratando con plata y carbón activado, sigue aumentando ese mal olor por la carga bacteriana, recién comienza a usar el metronidazol, ¿ya? Metronidazol. Y la gran pregunta, ¿le pongo metronidazol en tableta o lo pongo ahí como está en la presentación, que es el gel de metronidazol? El metronidazol es un muy buen antibiótico contra bacterias anaerobias, que son las que van a tener estos pacientes. Reduce la carga bacteriana y disminuye el mal olor, siendo especialmente útil en heridas de este tipo. No hay ninguna evidencia al respecto o recomendación internacional que recomiendan el metronidazol en tabletas, molido directo en la herida. Sí hay mucho consenso, para hacer esta clase revisé mucha evidencia, y hay mucho consenso, y lo que yo vi también en España, donde ellos nos llevan más de 20 años de adelanto en esto, es que la dosis recomendada en inicio es de 0,07 a 1% en gel, ¿ya? Y qué importante que sea gel. Y si bien es cierto, la recomendación es que puede ser hasta el 5%, yo nunca lo he visto al 5%, lo que más vi fue en pacientes ya que no podían controlar el olor, le colocaban al 2%, que se puede mandar. Lo conversé con Daniela Cortés si esto era posible, qué sé yo, y me decía que eso era posible mandándolo a hacer como receta magistral. Pero en Chile existe el gel de metronidazol al 0,7%. ¿Por qué? Porque se usa para la rosácea, a bajo costo, vale 3.500 pesos, ¿ya? ¿Por qué es tan importante el metronidazol en gel? Porque está formulado como un uso tópico, permite una mejor distribución, menor irritación y mejor eficacia. En cambio, las tabletas
están diseñadas para aplicación directa como tratamiento sistémico. Si ustedes las colocan en la herida, va a dañar la parte tisular, quedan grumos que provocan más dolor y sangrado, un elemento importante de tratar, favorece la resistencia microbiana, no cubre completamente la herida y puede irritar o inflamar. Por lo tanto, es importante que, em, que no sigamos colocándole metronidazol en tableta a los pacientes, ¿ya? Si el paciente sigue con este aumento de carga bacteriana y este mal olor, pues, se recomienda, por lo menos la parte clínica, porque en guías internacionales solo se preocupan del tratamiento local, pero en lo que yo he visto en la parte clínica o lo que vi, por ejemplo, en España, en todo lo que es la parte paliativos, usaban metronidazol con apósitos con plata, siempre combinados con apósitos con plata, carbón activado, y colocaban metronidazol 250 miligramos cada 8 horas, pero por periodos cortos. No como los tratamientos típicos de tratamiento sistémico, que el médico lo da por 10, 14 días. No, aquí era, si a los 5 días pasaba el olor, se suspendía el metronidazol. Y si el paciente aún así seguía con estas complicaciones, que es muy importante tratar eso para que el paciente esté acompañado, aumentaban el metronidazol en gel al 2% y aumentaban el tratamiento sistémico de metronidazol 500 miligramos cada 8. Pero también hay que preguntarse si el paciente es alérgico al metronidazol o es resistente al metronidazol, ¿qué podemos usar? ¿Ya? Y la recomendación es usar clindamicina en gel, que es al 1%, pero solamente para esos casos, esos pacientes que son resistentes al metronidazol o esos pacientes que son alérgicos al metronidazol. Y también en Chile hay, porque se usa para el acné que está muy inflamado, también de bajo costo. Y ya estoy a punto de terminar. Vamos a ver lo que es el exudado. El aumento del exudado de heridas tumorales se debe a la combinación de todos los angiogénesis anormales, la inflamación, la infección, la necrosis y la alteración del drenaje linfático, lo que va a provocar una mayor salida de acumulación de líquidos. Y por lo tanto, tengo que saber qué apósito secundario le pongo al paciente. ¿Ya? ¿Y qué tenemos acá en el país? Tenemos de todo. Tenemos estos superabsorbentes. Hoy en día hay 8 marcas comerciales que tienen superabsorbentes y que en nuestras evaluaciones, en nuestros centros de investigación, nos han demostrado que un apósito de 10x10 superabsorbente es capaz de absorber entre 100 a 130 ml. Y que hoy en día también existen superabsorbentes que tienen carbón activado. ¿Ya? Y que por lo tanto ese paciente no va a quedar con tremendas cantidades de apósitos, porque estéticamente nosotros tenemos que resguardar eso. Y que las espumas hidrofílicas de 5 y 7 capas son capaces también de absorber entre 60 a 80 ml en un apósito de 10x10. Por lo tanto, si el paciente tiene exudado abundante, tenemos estas posibilidades. En cambio, la espuma hidrofílica de 2 o 3 capas o los apósitos gelificantes son más bien para exudados escasos, porque son aquellos que absorben solo entre 15 a 25 ml. Por lo tanto, importante la evaluación del clínico en el momento de en cuánto exudado tiene el paciente. Y otro de los puntos importantes es el manejo del sangrado. Los tumores van a sangrar debido a la formación de vasos sanguíneos anormales y frágiles, a la invasión y destrucción de tejido, la necrosis tumoral y la fragilidad del tejido, y que van a favorecer la ruptura del vascular y el sangrado. Por lo tanto, también aquí, ojalá partamos de menos a más. Y lo primero que tenemos que hacer es comprimir. El alginato, que tiene calcio, es un buen hemostático. No para que a lo mejor le coloquen alginato a toda la herida, porque el aumento de carga bacteriana del alginato va a ser impresionante. Nosotros ya lo medimos, está hecho un trabajo de investigación, está la revista Latinoamericana de Enfermería de Herida, donde se demostró que el alginato aumenta la carga. Por lo tanto,
Para la hemostasia, el alginato es muy bueno, pero hoy en día tenemos otros productos que son mejores que el alginato. Otro de los elementos son estas barritas de nitrato de plata, que donde está sangrando uno le podría colocar un poquito. Le podría hacer como unas pincelaciones con esto. Si no cede, ya los medicamentos usados son el ácido tranexámico, ¿ya? Teniendo presente que el ácido tranexámico tópico se aplica impregnando una gasa estéril, idealmente que esa gasa sea no tejida. ¿Qué significa eso? Que tenga ojalá 10% de poliéster, porque al retirarla no se les vaya a pegar y no vaya a sangrar de nuevo el paciente. O también la recomendación es que se ponga directamente. em, y cubriéndola posteriormente con los apósitos. El objetivo de esto es inhibir la fibrinolicina y controlar el sangrado local. Importante que esta indicación sea una indicación médica. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la absorción es baja, pero tiene riesgo de trombosis e interacciones con otros fármacos. Por lo tanto, es importante entonces que este medicamento, que se deja por 5 a 10 minutos, sea con indicación médica. Y si el paciente continúa sangrando, se puede usar la adrenalina, que controla el sangrado tumoral mediante la vasoconstricción local. Es recomendable, también tiene que ser con indicación médica, porque tiene efectos de producir taquicardia o hipertensión. Y normalmente una ampolla de adrenalina viene en 10 ml y trae 10 miligramos. Por lo tanto, la indicación que dice ahí 1 es a 1000, que está escrito en todas las literaturas, es que de esa ampolla usted saque 1 ml y eso lo aplique al paciente. Si la indicación médica es un poco más, por ejemplo, 1 es a 10.000, ¿ya? Usted saca ese 1 ml y le agrega 9 ml de suero fisiológico, o de agua destilada, perdón. Si la indicación del médico es 1 es a 100.000, la indicación es 1 ml con 99 ml de agua destilada, ¿ya? Pero la dosis habitual que se usa no es llegar a tomar la ampolla y colocarle toda la ampolla, porque ahí le está poniendo 10 miligramos y la indicación es 1 miligramo. 1 es a 1000. Otra de las cosas que puede ayudar a este sangrado son las compresas con hielo sobre los apósitos. No debería dar agresivamente si tengo que hacerlo. Los apósitos nunca deben ser apósitos adherentes. No manipularlo con frecuencia, y muchos médicos a veces hacen radioterapia para reducir esta parte del sangrado, ya cuando ninguno de estos otros tratamientos locales ha sido efectivo. Y finalmente, y con esto termino, me demoré 1 hora exacta. Súper importante recordar que aparte de todo lo que hablamos de curación, es importante tratar el dolor de las pacientes, ¿ya? Mejorar la autoimagen del paciente, por eso es súper importante cómo lo voy a vendar, qué apósito le voy a colocar, ¿ya? Si el paciente está con exudado alto, idealmente, ojalá que tengan estos apósitos súper absorbentes. Eliminando el olor o disminuyendo el olor, van a evitar que el paciente se quede solo y que pueda morir con todos sus seres queridos. Por lo tanto, prevenir el aislamiento. Y me solicitaron que recomendara una película, se la recomiendo, Amar la vida, de Emma Thompson. Es una película que habla de una persona que tiene un cáncer cervicuterino y muestra cómo ella vive su vida, cómo es tratada eh, y cómo ella fallece. Véanla. Les va, eh, les va a hacer, yo creo que todo el que la ve le hace muy bien. Y si bien es cierto, me tocó revisar muchas guías para hacer una buena presentación y para que quedara lo más claro posible. Está esta guía de abordaje de úlceras tumorales de España, del Grupo de Trabajo de Enfermería de la Sociedad Andalucía de Cuidados Paliativos.
del año 2022, que es bastante buena, y que les puede servir en general para poder tratar y tener mayor evidencia al respecto. Así que, perdón, me volví a eso. Em, Así que muchas gracias. Isabel, bueno, primero, muchísimas gracias. Creo que ha sido una excelente presentación, un espacio educativo súper amplio con muchas preguntas en el chat que se han ido respondiendo en su gran mayoría. Llegamos a 2.200 personas conectadas en el momento ¡Wow! culmine de la presentación, así que yo creo que eso, muy, muy agradecida por tu generosidad de compartir tus conocimientos, tu experiencia. Y bueno, algunos puntos a destacar, hay varias preguntas que ya han sido respondidas en el chat, pero un punto a destacar importante es que es súper importante el trabajo, tal como tú lo has dicho, el trabajo colaborativo en este contexto de un paciente que está con una enfermedad en una fase avanzada o en una fase ya terminal. Y este trabajo colaborativo para poder hacer este manejo de las heridas más complejas, en el caso de aquellos pacientes que requieren el uso de antibioterapia, el trabajo conjunto con el equipo médico de médicas de las unidades de cuidados paliativos para que efectivamente el proporcionar la indicación del fármaco, el antibiótico que requiere este paciente sea dado por el médico o la médica de la unidad y que sea el equipo de enfermería quien efectivamente realice la aplicación de estos insumos para poder mejorar el tema del manejo del olor de las heridas. O sea, en ese sentido, bueno, como destacar el tema colaborativo que tú muy bien nos mencionas, también del manejo del sangrado, que también lo mencionaste, eso como destacarlo que ahí es súper importante el trabajo colaborativo de nuestros equipos de cuidados paliativos universales. Y solo dos cosas que me gustaría como que a lo mejor nos pudieses comentar. Primero desde lo clínico, específicamente del manejo de las heridas en las zonas perianales, las heridas rectales, las heridas genitales en la zona perineal, que contarnos un poco en tu experiencia el manejo de las lesiones tumorales en esa zona. Sabemos que desde punto de vista también del manejo para la persona, desde lo humano y también desde el manejo clínico, requiere ciertas recomendaciones que queremos escucharlas de tu parte. Y lo segundo es que también nos puedas después comentar brevemente respecto de aquellas recomendaciones o aquellas cosas que tú quieras relevar de la experiencia que fue haber estado en España y haber estado en el grupo también de la región de los ríos, y que para ti sea importante transmitir a nuestra audiencia el día de hoy. Muchas gracias. Mira, en la zona perianal habitualmente los pacientes se van a fistulizar, ¿ya? Y ahí la gran pregunta, y a veces a mí me llaman, es cómo hacen, porque esos pacientes hay que lavarlos, ¿ya? Y al principio, claro, uno los lava con suero fisiológico, los lava con limpiadores de herida, con bastante buenos resultados en inicio, pero a veces ya quedas corto, ¿ya? Y ahí la recomendación efectivamente es lavarlo con el metronidazol, este que se coloca intravenoso, ¿ya? Hacer una dilución de 1 a 1000 y con eso uno lava esas zonas cuando se fistulizan, porque esos pacientes se van a fistulizar, ¿ya? Y claro, y nadie se atreve como que coloco, y claro, a través de una sonda uno hace lavados por lo menos con 1000 cc diluidos con metronidazol. Y eso da bastante buen resultado, más todo lo otro que pasamos y que es lo mismo, ¿ya? Los apósitos con plata creo que tienen que estar presentes en estos pacientes, sobre todo en el nivel terciario, en la clasificación número 3 y 4, pero sí hay que lavarlo, porque colocándole solo algo por fuera, el olor se va a mantener y se va a cavitar mucho más, ¿ya? Entonces, esa recomendación importante. Y en cuanto a efectivamente, que gracias por tu acotación de la experiencia que fue para mí estar en Valdivia, y yo sé que hay gente de Valdivia escuchándome, agradecerles a ellos por la gentileza de abrirme las puertas y sacarme el sombrero, porque yo fui a Niebla, que es una zona rural, ¿ya? Iba con mi delantarcito, zapatillita, y claro, fui en una camioneta, y lo primero que veo es
cómo llegan estos profesionales y era un barranco, ¿ya? Y yo miraba a esta enfermera topísima con sus diferentes elementos para ir a ver a la paciente y que entre medio, bajando el barranco, aparecen los perros. Porque hasta eso había control. Y ella hasta tenía todo el control, incluso de los perros, ¿ya? Y me encantó el trabajo en equipo que ellos tienen. Tienen un trabajo así humano, impresionante, de cómo quieren cuidar a esas personas, ¿ya? Pero sí creo que tenemos que trabajar en algo que hoy en día con la gente del máster estamos trabajando, es que em, todavía no se tiene una normativa al respecto del REAS. Los pacientes tratados en domicilio, y creo que en domicilio a nivel nacional y a nivel latinoamericano tenemos que trabajar en normativa, porque la persona que va a domicilio, todavía esos insumos, esos apósitos primarios, se dejan en la casa del paciente, ¿ya? Le pondrán doble bolsa, todo lo que ustedes quieran. Pero lo que yo vi, como guía de observadora, porque fuimos no a una casa, a otras casas, es que la gente entre más escasos recursos tiene más perros, tiene más animales. Y entonces esas bolsas que quedan con contaminación de estos apósitos, obviamente los perros deben abrir estas bolsas, los perros entraban a las casas de los pacientes, y entonces yo creo que el REAS en Chile tenemos que trabajarlo. Tenemos que, ojalá, sacar una normativa chiquitita de cómo hacerlo. Porque igual como Ceremi dice una cosa y por el otro lado la DIPOL dice otra cosa, pero al final yo creo que tenemos que hacer y trabajar en eso para que ellos y las personas que no saben, a lo mejor hoy en día estamos gastando más plata en la contaminación que ellos deben tener por el mal manejo del REAS. Y yo diría que en mi experiencia, en mi pasantía en Barcelona, em, veo que son distintas, porque por ejemplo en Chile y aquí en Latinoamérica, el paciente prefiere morirse en casa. En cambio, en España, el paciente prefiere morirse en el hospital. ¿Por qué? Porque en el hospital tiene una pieza individual con todas las comodidades, puede entrar todos los familiares que quieran, se puede quedar un familiar en la noche y además le permiten que entre su mascota preferida, ¿ya? Entonces son condiciones distintas. Pero lo que más yo creo que tenemos que trabajar es que en España a todo el personal de salud se le prepara para hablar em, con la familia y con la persona enferma. Eso fue, si usted me pregunta, aparte de traer así como, miren, se utiliza de esta forma, el tumor cuando está apareciendo se contiene, pero lo que más me impactó fue que toda la gente, desde la persona que limpiaba hasta el médico, el director de esa unidad, todos estaban preparados para la atención humanizada del paciente. Y no quiere decir que en Chile no seamos humanistas, pero yo creo que nosotros no nos preparan ni en la universidad y no nos preparan tampoco en el día a día de cómo tenemos que hablar con la gente, cómo tenemos que sentarnos para darle una mala noticia, cómo tenemos que acogerlo. Y yo creo que en eso, si alguna empresa está escuchando, creo que ojalá nos puedan ayudar a hacer cápsulas así con los actores, de manera que la gente aprenda cómo tengo que ayudarlo. Mucha gente, el paciente terminal, no quiere darle una mala noticia o no quiere que el familiar sienta que él está sufriendo, esa persona está sufriendo. Y el enganche mayor son el personal de salud. Entonces yo creo que ahí tenemos que trabajar.
y tenemos que aprender, porque yo decía, ¿y tú cuándo te vas a una enfermera que estaba con ella? ¿Tú cuándo te vas a la casa? Porque más encima ellos hacen unos tratamientos impresionantes, ¿ya? Em, Tú cuando te vas a la casa y tú sabes que ese paciente va a fallecer o cuando al otro día llegas y ya está fallecido, ¿qué te pasa a ti? Y me decían, no, si a nosotros nos preparen y tenemos psicóloga y cuando nadie entra aquí, si es que no te dicen exactamente cuáles son las metodologías y cómo tienes que hacerlo, qué sé yo. Y entonces yo creo que en eso tenemos que trabajar, porque Sí. no sabemos a veces cómo poner las manos, cómo sentarnos, cómo hacer eso. Esa pega, yo creo que es una pega que hay que trabajar y que claro, en España había de todo, pues, digamos, con una casi ambulancia había a los pacientes en domicilio. Entonces, claro, son realidades No. distintas, pero también son condiciones distintas. Y ahí me saco el sombrero a las personas del Servicio de Salud de Niebla y que debe pasar también en otras partes de Chile, de cómo ese profesional se arriesga. Y yo le decía, ¿y qué pasa aquí en invierno, cuando llueve? Me decía, pues me da no sé cuántos costalazos, ¿ya? Eh, y yo decía, por suerte no viene en invierno, porque yo sí me hubiera caído de inmediato. Y el caballero de ahí del furgón me decía, le ayudo, porque claro, me veía que yo no era tan experta como el personal que andaba ahí. Así que eso. Muchas gracias, Isabel. Bueno, me imagino que hay muchas experiencias, mucha historia también que compartir, así que te lo agradecemos, tu voluntad para estar este día, esta tarde con nosotras y con nosotros. Y queremos también dejar un espacio a Carolina Neira, que también es parte de nuestro equipo MinSal, para que también pueda decir algunas palabras en este proceso ya de cierre del webinar. Gracias por la invitación. Esto era como, es- puede ser un sueño hecho realidad en relación a los cuidados paliativos no oncológicos. Era una deuda, eh, perdón, va, qué raro, no se mueve la pantalla, a ver, ahí se ve, perdón. Ahí Era sí. una deuda histórica que teníamos y que ya hace hartos años que se ha ido trabajando. Felicito al equipo que lidera Tina, Marcela y Carla, que le han puesto mucho corazón a esta etapega que es a veces bastante ingrata en lo emocional, pero muy gratificante en el alma. Y aquí se denota y una cosa que me estaban comentando a través del chat, mucha gente que está conectada, estamos casi en los 2000, hemos bajado poquito, es que aquí se visualiza perfectamente lo que es la gestión del cuidado. La labor de la enfermera y el enfermero que trabajan en un equipo, que trabajan colaborativamente y que no es solamente la herida lo importante, sino el dolor, el olor, la comodidad y la dignidad. Así que nada más, solamente impresionante la gente que está, qué bueno que les interese aprender de esto. Sabemos que hay harta brecha de los insumos y que se está trabajando para lograrlo. También los invitamos a tener una relación estrecha con el nivel secundario, que también ahí se puede hacer una relación colaborativa, porque hay cosas que en el secundario están y podemos hacer una relación colaborativa y poder conseguir a través de eso algo que no podemos conseguir en primaria. Trabajo colaborativo, referencia contra referencia y nada más que felicitar a Isabel que una vez más nos apoya todo parte aquí en este sentido como un sueño, así como partió las ganas de poder ayudar a la gente con pie diabético en algún momento en el 2000 y tanto, después úlcera venosa y ahora cuidados paliativos no oncológicos, que a los que lo hemos vivido es fundamental este apoyo y esta gestión del cuidado. Así que nada más que agradecer, gracias por la invitación y bueno, cuenten con el Departamento de Enfermedades No Transmisibles cuando ustedes necesiten. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Y para poder ya cerrar, Marcela nos va a dar algunas palabras de cierre de nuestro webinar. Buenas tardes a todos y todas. Veo que fue un seminario de convocatoria internacional y nacional. Creo que nos queda mucho por desarrollar. La invitación
Ha sido unos meses muy enriquecedores con estos seminarios preparados para poder fundamentar capacitaciones a todos nuestros equipos y en especial decirle a la Isabel que no tan solo ha sido la colaboración en esta oportunidad de acompañarnos a todo su equipo, a Daniel, a Felipe, invitarnos a su fundación a recorrerla, sino que además ella ha recorrido varios territorios de Chile en muchas campañas. Recientemente en los incendios que tuvimos, estuvo ahí con sus equipos y creo que hay que hacer un reconocimiento a nivel nacional por su tremendo talento profesional y humano. Así que yo solo darle las gracias y un reconocimiento en nombre de todas mis colegas que están en el chat para ti, Isabel. Así que un Muchas gusto trabajar gracias. contigo y Carla por este buen desafío de mejorar los cuidados paliativos. Muchas gracias. Yo salí de un hospital público y yo mi corazón siempre en la parte estatal. Así que siempre estoy dispuesta a ayudarlos a todos.